Hola, en este capítulo hablaremos de un sistema de regulación a través de los varoreceptores, tomando como ejemplo una lesión de fractura de costillas. Podemos tener distintas circunstancias que afecten la ventilación, ¿no? Por ejemplo, una fractura, una fractura de costillas. En este caso, estoy afectando de primera instancia la caja torácica. Van a ocurrir dos cosas. Primero, va a producir dolor. Y segundo, que va a producir una disminución en el movimiento de la caja. Es un movimiento de tipo restrictivo. Entonces, lo primero que se me va a ver afectado. Si hablamos de la frecuencia respiratoria, no tendría por qué verse afectado, debido a que, nuevamente vuelvo a repetir, esto depende del sistema nervioso. Esta variable que estamos tratando de entender ahorita no tiene nada que ver con el sistema nervioso. La frecuencia respiratoria podría afectarse si es que no pudiera respirar el paciente, pero por dolor, pero no porque el control tenga que cambiar. Ahora, lo que sí va a cambiar es el volumen corriente. ¿Por qué? Porque ahora sí, al no movilizarse las costillas, al tener dificultad para el movimiento, cuánto va a desplazarse para hacer una inspiración y una expiración, muy poco. Y entonces nuestro volumen corriente de manera inmediata va a disminuir. Si disminuye nuestro volumen corriente, inmediatamente se está hipoventilando o ventilando más limitadamente, y entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Vamos a tener una disminución de la PO2 y al mismo tiempo, ¿qué es lo que nos va a llevar? A aumento de la PCO2. Porque es lo que estábamos diciendo hace un momento. Tengo una hipoventilación, no logro expulsar todo el CO2 y empieza a acumularse. Y no logro producir que entre la suficiente cantidad de oxígeno. Ahora, el hecho de que tenga un aumento de la PCO2, de inmediato, ¿a qué me va a llevar? A un aumento de hidrogeniones. Es decir, me va a llevar a un pH bajo, es decir, me va a llevar a un pH, una acidosis respiratoria. ¿Qué otra cosa me va a producir? Un aumento de bicarbonato. ¿Por qué? Porque al estar elevada la cantidad de CO2, moviliza la reacción hacia la producción de hidrogeniones y bicarbonato y estos dos parámetros se van a aumentar. Ahora, por otro lado, si tengo yo la fractura de las costillas, lo primero que va a ocurrir es una hipoventilación. Ya estamos viendo que vamos a llevar al paciente a un estado de acidosis. ¿Y qué otra cosa voy a tener? Una vez que tengo aumento de la PCO2, disminución de la PO2, disminución del pH, estos tres parámetros, ¿a qué me van a llevar? A un muy bajo porcentaje de saturación de hemoglobina. Otra vez, ¿por qué vamos a tener una muy baja saturación? Porque la PO2 está disminuida, el pH, o sea, la cantidad de hidrogeniones es alto y compiten, y la cantidad de CO2 es muy alto y compiten. Es decir, tengo dos elementos, en este caso hidrogeniones y CO2, que bajan la saturación de hemoglobina para oxígeno. Y aparte la PO2 está baja, entonces vamos a tener una disminución en la saturación de hemoglobina. Entonces, ¿a qué me está concluyendo? Vamos a tener una situación muy importante. ¿Cuál va a ser? Que voy a tener un estado de hipoventilación. Vamos a tener una hipoxia tisular. Vamos a tener una acidosis respiratoria. Vamos a tener una baja saturación que también me lleva a la hipoxia tisular. Una acidosis que también me lleva
a la baja saturación y una hipoventilación producida por la propia fractura. Entonces empieza a darse un sistema que le vamos a denominar un círculo vicioso. Es decir, mientras yo no pueda restablecer el movimiento de las costillas, va a ser difícil que pueda restaurar estos parámetros. ¿Cómo lo puedo hacer? La fractura no se va a arreglar de un día para otro. Entonces lo que tendría que hacer es tratar de aumentar la PO2. ¿Para qué? Para revertir este efecto. Esto es muy importante entenderlo, que ante una circunstancia como esta, el sistema tiene que reaccionar. Entonces, en el equilibrio ácido-base tenemos dos factores importantes. Entonces, nuevamente, el primer factor va a ser dado por la PCO2 y por la cantidad de hidrogeniones, ¿verdad? Pero tengo otro factor que es muy importante, que va a ser los quimiorreceptores. Van a ser receptores que van a estar detectando las concentraciones de CO2, de O2 y de hidrogeniones. Los quimiorreceptores los vamos a dividir en dos. Vamos a dividirlos en los periféricos y en centrales. Los centrales esencialmente van a estar detectando los niveles de hidrogeniones y los periféricos esencialmente van a estar detectando las presiones, la cantidad de CO2 y oxígeno. Recordemos que los quimiorreceptores centrales requieren de que se disuelvan, de que los hidrogeniones se movilicen al líquido cefalorraquídeo. ¿Para qué? Para que una vez que acidifican el líquido cefalorraquídeo, estimula directamente al quimiorreceptor central. Los quimiorreceptores periféricos, primero, son los que van a detectar preferentemente PO2, SO2. ¿Y dónde los vamos a tener? En la bifurcación o los cuerpos carotídeos, en el callado aórtico. Son los dos sitios donde vamos a encontrar preferentemente a los quimiorreceptores periféricos que van a estar detectando tanto PO2 como PCO2. Ahora, tenemos otra forma que es a través de los quimiorreceptores centrales. Los quimiorreceptores centrales son preferentemente los que van a detectar hidrogeniones. Vamos a ver, aquí vamos a tener el espacio donde se encuentra el líquido cefalorraquídeo. Entonces, ¿qué debe de ocurrir? Que los hidrogeniones deben de alcanzar primeramente el líquido cefalorraquídeo. Es decir, que debe de empezar a aumentar la cantidad de hidrogeniones en el líquido cefalorraquídeo. Y una vez que aumentan los hidrogeniones, la cantidad de hidrogeniones en el líquido cefalorraquídeo, estimulan a las células que se encuentran en la vecindad con el líquido y que van a detectar ese aumento. Entonces aquí lo que nos está diciendo es que vamos a tener todo un pasaje, tanto del CO2 como de los hidrogeniones, entre el espacio vascular del líquido cefalorraquídeo para que los quimiorreceptores centrales lo detecten. Ahora, ¿dónde lo van a detectar? Pues lo van a detectar en el cuarto ventrículo. Cuando yo tengo en los quimiorreceptores, ya sea periféricos o centrales, una detección de aumento de hidrogenión. El organismo lo que tiene que hacer es dar una respuesta refleja. Vamos a tener que contrarrestar este aumento de hidrogenión. ¿Cómo lo vamos a hacer? Volvemos a la misma reacción. Para poder disminuir la concentración de hidrogeniones, tenemos que ir a la regulación ácido-base. Empezar a conjugar hidrogeniones con bicarbonato y llevar la reacción en esta dirección. Para empezar a formar, ¿qué cosa? Para empezar a formar CO2
y que el CO2 sea expulsado. ¿Expulsado de dónde? Pues de la sangre, primero de la sangre hacia los alvéolos, de los alvéolos hacia el exterior. Entonces, si yo no llevo a cabo esta reacción, no puedo expulsar el CO2. ¿Cómo voy a hacerlo para que se active esta reacción? Los quimiorreceptores centrales lo que deben de estimular es el aumento de la frecuencia respiratoria. Entonces empiezo a aumentar la frecuencia respiratoria, empiezo a expulsar CO2 y la reacción la jalo en esta dirección, se conjuga el hidrogenión con el bicarbonato y así es como voy a detener este aumento de hidrogeniones que habíamos visto. El problema, el ejemplo que estamos ahorita abordando es que probablemente la frecuencia puede aumentarse por estimulación del sistema nervioso. El sistema nervioso es el encargado de aumentar la frecuencia, pero si las costillas no pueden moverse porque existe una fractura, ahí es donde voy a tener la limitante. Entonces tengo que compensar con otros mecanismos, como decía, uno sería aumentar la PO2. Bueno, entonces, por regla general, vamos a ponerlo así, un aumento de hidrogeniones, que es igual a un pH bajo, que es igual a una acidosis. ¿Cómo la voy a compensar? O sea, el reflejo para compensar va a ser a través de un aumento del volumen corriente, va a ser a través de un aumento de la frecuencia respiratoria. Ante este estímulo, la respuesta tiene que ser aumento de frecuencia respiratoria, aumento de volumen corriente, para que a su vez, que provoquen estos dos? Un aumento de la PO2, una disminución de la PCO2 y a su vez una disminución de hidrogeniones o un aumento del pH o una alcalosis. ¿Quién fue el responsable de hacer esto? El responsable fue el sistema nervioso, que captó primero, la señal que le llegó fue el aumento de hidrogeniones, la otra señal que le llegó fue la disminución de la PO2 y la otra señal que le llegó fue el aumento de la PCO2. Entonces, el sistema nervioso, ¿qué hace? Activa el reflejo para compensar y que nos lleve, uno, a la regulación ácido-base y dos, que nos lleve a tratar de recuperar los gases que van a ir a nivel tisular.